Gracias a Dios en estos últimos tiempos hemos como ampliado el espectro de aquellas cosas que podemos empezar a incluir en nuestra alimentación cotidiana y especialmente cuando hablamos de las harinas hay como puesto un énfasis, ¿no? El tema de la harina integral, la harina 000, 40, no sé cómo se dice. En realidad todas pueden ser 3 ceros o 4 ceros y puede ser integral o no. Pero de todas maneras hay como otras harinas en el mercado y está bueno que Paola nos explique cuáles son las ventajas y desventajas de consumir una y otra para poder tomar una decisión por ahí más inteligente si tenemos la posibilidad de hacerlo. Así es. Y básicamente explicar qué significa lo de la harina blanca o la harina refinada, claro, y la harina integral y de qué no hablamos en ese punto. Cuando uno piensa en el salvado de trigo, que es la base fundamental de lo que es el pan o las pastas o el trigo candial, uno tiene que pensar en una espiga. Una espiga que tiene lo vamos a ver seguramente en la imagen, tiene una cubierta que es el salvado con un germen de trigo y luego está el endospermo. Cuando uno usa el salvado como tal, como la harina integral, está haciendo la molienda del grano entero, incluyendo el salvado y el germen. Incluyendo la cascarita, digamos. Exactamente, donde hay que tenemos la bondad de tener toda la fibra, las vitaminas y los minerales presentes en este preciado producto. En cambio, cuando hablamos de la harina blanca o de la harina refinada, estamos quitando la corteza del salvado y quitando también el germen y solamente estamos utilizando el endospermo, que según el tipo de molienda lo vamos a llamar harina de sémola o semolín, que es el más finito, que es el primero que tenemos acá en cámara a la derecha. Que también viene del germen de trigo, el semolín. Así es, así es. Mirá. Luego la que tiene, si querés la podemos tocar para sentir la yo después me quedo contaminada y no puedo. Tenés razón, vos no, voy yo. Voy yo, ¿sí? No, digo, no porque no quiera, sino porque como soy celíaca, después me meto el dedo en la boca y ya no va. Fregué. Pero lo que sí es interesante ver es el color y la textura. La harina 3 ceros es la que se usa habitualmente para las repostería, para la pastelería, que es más finita. Y en cambio la otra, que es mucho más gruesa, es la que se utiliza para realizar pastas o para realizar los panes, los panificados. Yo pensé que, mira, qué increíble, ¿no? Porque también otro preconcepto, que la de 3 ceros era de menor calidad que la de 4 ceros. En realidad tiene más trabajo y es de un poquito mejor calidad porque tiene más proceso industrial, la que es las 4 ceros porque tiene la que se utiliza específicamente para repostería. Mira. Bueno, bien. Entonces, está bien. Todo viene de la misma cosa. Una viene solamente de lo de adentro y la otra incluiría... El integral, que es la que va a estar a este lado, es la que va a tener todo el germen y la corteza del salvado. Que es interesante también saber que lo que tiene trigo, así como la avena, la cebada y el centeno, tiene el gluten, que es la proteína presente en estos productos. El gluten tiene 2 aminoácidos, 2 tipos de proteínas. Uno le da elasticidad y el otro le da firmeza. Y la combinación perfecta hace que cuando uno come una pasta o un pan, la sensación de elasticidad la presenta, y el trigo candial es el que habitualmente se utiliza para realizar las pastas en su distinto formato. Cuando se aplana y se hace una lasaña o un canelón, cuando se hace un fideo largo, cuando se hace un fideo en firulete o el tirabuzón, o el que tiene aire en su interior como es el mostachole. Todos esos... Hoy por hoy, cuando uno piensa en bajar de peso, piensa que no es una opción saludable. Tengamos en cuenta que los fideos que están hechos con trigo candial tienen un bajo índice glucémico. Esto quiere decir que se absorben de una manera no tan abrupta. La absorción en la sangre del azúcar es muy gradual y eso es una posibilidad para que el diabético lo tenga en cuenta. Mucho mejor aún si lo acompañamos, como siempre decimos, con un plato de verduras en la misma preparación, con unas brócolis o con unas verduras cortadas, o tal vez con una salsa de tomate. Con lo cual, el tema de que la pasta es prohibitiva si quiero controlar mi peso, esto es un error. Porque de acuerdo a cómo lo combinemos, esta pasta inclusive puede tener un bajísimo tenor graso. Exactamente. ¿En dónde está el punto? ¿Con qué lo acompañamos? La pasta, si lo hacemos con una salsa saludable de verduras, una salsa de tomate. Siempre que sea pasta seca, ¿no? Pasta seca, y la pasta rellena obviamente tiene más calor, más calorías por el relleno, pero son opciones interesantes. Te digo un número para que tengamos presente que hablábamos antes del asado. Una porción de 100 gramos, que es interesante y generosa, de pasta seca tiene 360 calorías. Una porción de asado de vacío con un poquito de ensalada tiene 500. ¿Sí?
Entonces, uno a veces dice no a la pasta y le dice que sí a la opción de la carne, que también es válida. Que aparte la pasta, de acuerdo como decía Paola, de acuerdo como la combinemos y le agregamos la verdura, también le puedes agregar la proteína a la pasta de manera tal de que sea un plato completo. Exacto, ¿no? Podemos agregarle un trozo de carne o un trozo de pollo o de atún, ¿por qué no? Claro. Y si quisiéramos poner el queso, ahí tener cuidado también porque el exceso aporte de calorías con el queso rallado existe. ¿Sí? Empezar ahí con la pasta especialmente a combinar y a empezar a utilizar el molinillo de pimienta que nos da como ese sabor extra que la pasta uno coincide que lo necesita, como que le necesita, entonces evitas ponerle el queso que le da ese gustito salado, picante, poniéndole pimienta. Lo cortamos con un poquito de pimienta, exacto. Bueno. Como decíamos, la harina integral que está en este costado de la mesa, tenemos, en este caso preparamos un pan integral con muchas semillas, con mucho salvado, con mucho germen de trigo y esto nos facilita que tengamos un elemento mucho mejor para el paciente con diabetes o que tiene intención de bajar de peso porque lo que genera esto con la presencia de fibra es una mayor saciedad. ¿Sí? Y la presencia... ¿Y qué pasa con el impacto, con esto que vos decís, con el índice glucémico? Es aún más bajo el índice glucémico de un pan integral, de un pan que tiene salvado, que tiene centeno, como vamos a ver en la otra mesa, y la presencia de todas estas semillitas ayuda en que la absorción sea aún muchísimo más lenta. Buenísimo. Recordemos que una buena harina integral es una harina que cuando uno hace un pan, en general tiene una porción de un 50% de harina blanca, de harina blanca la común y un 50% de harina integral. Cuando es una preparación de pizza, como no necesitamos que haga el efecto de leudante, podemos poner aún un poquito más de harina integral, hasta un 70-80%. Y en el caso de la pasta, la proporción es un 60-40, o sea, 60 integral. Y esto se lo contamos para los que les gusta cocinar la pasta. O sea, que no se hace completamente con la harina integral. No, ¿por qué? Porque cuando uno habla de harina integral también tiene los trocitos de la corteza del salvado. Y eso hace que cuando uno quiera armar la pasta, hago así como si yo supiera cocinar y levantar mucho la... Debes saber muchísimo más que yo. De lo que he visto, cuando uno quiere trabajar la pasta, se quiebra. Entonces, mucha harina integral dificulta la preparación de una buena pasta integral. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros que tenemos estas harinas especiales que en realidad al no tener gluten, este aglutinante, que es la proteína que tienen este tipo de harinas, no se puede como amalgamar, ¿no? Exacto. Siempre te das la sensación de que todo se parte y se resquebraja. Exactamente, pero bueno, es una opción interesante tenerla en cuenta. Si uno puede elegirla es mejor. Hay una sola salvedad. O sea que es mejor para el diabético, para el hipertenso, para el que tiene colesterol alto, colesterol o que tiene sobrepeso, ¿sí? Y también para el que tiene intenciones de tener una vida más saludable, porque sabemos que incorporar 30 gramos de fibra al día, y eso se puede hacer comiendo pan integral en vez de pan blanco o eligiendo alguna pizza integral en vez de una pizza común, son opciones, más allá de las frutas y las verduras, que son las más ricas en fibras, para poder tener menos riesgo de cáncer de colon, mejor tránsito intestinal, combatiendo el estreñimiento y, por supuesto, bajando colesterol y azúcar, tan importante en este momento. Bueno, esto tiene muchos beneficios, se comercializa, solamente tiene que ver con el hecho de saberlo y poder elegir. Exacto. Porque por ahí no nos cambia tanto. Vos estás en el supermercado y por una cuestión de hábito natural agarrás la harina blanca común cuando podrías agarrar la integral. No sé cuál es la diferencia de precio porque la verdad es que no la utilizo la harina integral, poco harina integral. Sí, un poquitito más cara. Sí. Pero ese un poquitito más cara seguramente hace la diferencia en cuanto a los beneficios que te ofrece a nivel de la salud. Sí. Bueno, vamos a la otra mesa entonces. Dale. En la otra mesa tenemos las típicas harinas, las no clásicas, ¿sí? Las que tal vez serían las que más nos interesan desde el punto de vista para el celíaco o para aquellos, como bien decís, que pueden entrar en un mundo nuevo de la gastronomía y de la preparaciones. Porque ofrecen cosas diferentes y a su vez cumplen las mismas funciones. Esto también es interesante. El hecho de que uno pueda tener estas harinas también hace que vos las puedas utilizar para preparaciones con la que utilizás la otra. Así es. Y algunas son ancestrales, como decíamos antes, la harina de mandioca que se puede utilizar para hacer el chipá o alguna... Sí, la puedo tocar. Sí, ahí está. Esta la puedo tocar. Es bien suavecita. Es como una maicena. Exactamente, y que la maicena es la fécula, si uno lo usara como el ejemplo de la textura, la maicena o la fécula de maíz es lo mismo, y esto es interesante también, pensar que la harina de arroz es una opción también para incorporar y por ahí las preparaciones. Es genial, porque esto que vos decís, esta es de verdad
tiene como una cosa como astringente, Sí. como que rechina, exactamente. En cambio, la harina de arroz es mucho más parecida en su tacto y en su contextura textura a la harina de trigo. Bien. Increíble. Perfecto. Bueno, yo sigo probando, estoy copada ahora que puedo, voy, meto Bien. mano. Harina de centeno. La harina de centeno es una harina Esa no integral, puedo. esa no, tiene gluten, como bien decíamos, pero es el típico pan que uno asocia en Alemania o en Finlandia, que es el Pumpernickel, que es el pan bien compacto, Sí, que es muy rico. Ese, sí, es como ese los que pretzel, como una cosa que se hace No, es como, ¿Sí, puede no sé ser? si se llama así. El Pumpernickel es el que viene como cuadradito, planito. Ah, sí, ¿sí? ya sé. Que es medio sí, durito. Me acuerdo que sí, lo comí en Que es muy de la adolescencia. colectividad, digamos, de lo que sería en Europa oriental Sí. se utilizaba mucho y es hecho a base de centeno. Es una bombucha. Sí, tiene un sabor una un poquito más bombucha. amargo, Sí, en general que hay no que lo tostarlo, combina. que hay que tostarlo porque si no me feucha. Es duro, es verdad, pero es una opción que también la podemos tener en cuenta, muy rica en fibra. Muy bien. Tenemos acá la clásica harina de maíz, que es la que Sí. usamos para la polenta, que está también opción para los celíacos, así que lo podemos incorporar y también en ¿Sabés otras que yo preparaciones. hoy en día, porque me canso de comer el rebozador apto para celíaco, estoy comiendo todas las milanesas, estoy rebozando todo directamente con la harina de maíz. Bueno, eso es bárbaro, Y porque es riquísimo. Sí, la milanesa la mía es con harina de maíz. Y la podés hacer al horno. ¿Te queda más crocante o no? Te queda más crocante, inclusive si la haces frita, también la sensación es que no queda grasosa, porque al la molienda ser más gruesa, Sí. es como si cubriría, se protegería mejor del es aceite. exactamente lo que vos decís, hace como un aislamiento Y te juro, sí. es muy rica, lo recomiendo, porque, yo qué sé, para cambiar. Y aparte puede ser más saludable. ¿Qué otras cosas me aporta el No. hecho de elegir una frente a otra, por ejemplo? No, eso básicamente, y aparte tiene muchos minerales y tiene una posibilidad de darle un gusto crocante, que eso invita a que Sí. los chicos lo coman sin ningún problema. Está bien. Bien, me voy a la harina de soja, dice acá, ¿verdad? Sí, harina que, de soja. que es la que utilizamos habitualmente para la milanesa de soja. Esto es algo más industrializado, uno no lo tiene tanto en casa, salvo aquel vegetariano o vegano que se encarga. La pregunta sería, ¿la harina de soja está hecha de la molienda del poroto de soja o está combinada con harina de trigo? Creo que no tiene combinación con harina de trigo. O sea que yo perfectamente la podría comer, por Así ejemplo. es, sí. Ok. Así es. Y, digamos, insisto, creo que uno más la compra ya en el supermercado ya hecha, salvo aquel que tiene la posibilidad Sí. y la idea suficiente como Que está para bueno, cocinarlo, que también. también está bueno. Y finalmente la harina de garbanzo como una opción diferente, A ver, distinta. quiero tocarla, perdón. Sí, que es muy interesante para embarazadas porque tiene muchas vitaminas, minerales, ácido fólico. Hoy por hoy todas las harinas están enriquecidas. Tiene como un olorete a garbanzo. Estoy manchándome, sí, no Sí, importa. no importa. Sacudimos y sale. Bueno, no seas insoportable. Soy una persona que cocina, que está en contacto con la realidad. ¿Entendés? Entonces me mancho. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Claro, hoy cociné. Bueno, dijiste. garbanzo. Garbanzo que tiene un poquitito de olor a garbanzo. Y bueno, tiene que tener olor a garbanzo. Obvio, pero digo, para la hora de utilizarla con otra cosa, no sé. Claro, es una raro. opción distinta, igual que la harina de quinoa, que la podrías usar perfectamente Sí, en los celíacos. esa la uso. Son opciones que uno dice, bueno, ¿cómo las preparo? Bueno, hay que investigar, hay que tratar de jugar un poquito en la cocina y empezar a reemplazar. Y tienen, por ejemplo, ¿qué propiedades tienen que la destacan frente a la harina de trigo? No, lo que tiene, digamos, tiene distintos minerales, tiene un poquito más de magnesio, de fósforo, de potasio. Ok. Y ácido fólico, como Y ácido decías, para la fólico, embarazada, por claro, ejemplo. y también hoy por hoy hay una reglamentación donde, por ejemplo, el pan francés, que uno lo hace con harina de trigo, tiene menos cantidad de sodio por reglamentación que ha invitado a que tengamos una mejor control en cuanto al programa Menos Sal Más Vida. Y recordemos también que uno también tiene que pensar en cómo combina este tipo de harina, si tienen aporte de grasa o no las preparaciones, porque uno puede hablar de la harina más saludable, pero también conviene saber con qué combinación estamos trabajando. En el caso del pan francés, que uno a veces le tiene ese resquemor y dice prefiero comer un pan francés que a una galletita, está en lo correcto, porque tienen menos aporte de grasa que cualquier galletita. Después, otra cosa que me gustaría que aclares. Viste que ahí veíamos un pan, ese pan delicioso, hecho con harina integral, lleno de frutos secos y de semillas. Sí. También
ser consciente que por el hecho de que uno sepa que es más sano y más saludable, no significa que nos comemos el pan entero, porque también es hipercalórico. Exacto, ¿sí o no? tiene su cuota de calorías, porque justamente la presencia de las semillas y de los salvados tiene un aporte calórico extra, pero habitualmente, como sabemos, que al tener tanta fibra nos ayuda a que podamos metabolizarlo y eliminarlo más fácilmente. Perfecto. Bueno, ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo. Tenemos que hacer la última pausa. Ya estamos de vuelta. No te vayas.